Bien. Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada el día de hoy en el marco del expediente 8655-2024. Por favor, realizar la lectura del acta. Buenos días con todos y todas. En la audiencia pública convocada por la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la señora Cecilia Berenice Ponce Cosme y con presencia de los señores Dani William Ramos Cabezudo y Marlon Luis Arana Orellana, en el expediente 8655-2024, recurso de apelación interpuesto por el consorcio Falcón, Dalí y Otero, SCRL, Estudio Rodríguez Sangobaldo, conformado por las empresas Falcón, Dalí y Otero, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada y Estudio Rodríguez Sangobaldo SAC, en el marco del concurso público número 3/2024 Corpac, efectuado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Corpac S.A. para la contratación del servicio asesor legal para el patrocinio judicial en materia de derecho laboral individual y colectivo. En representación del impugnante para realizar el informe legal se hace presente el doctor Giorgio Falcón Cangahuala, un código de abogados de Lima 49236. En representación de Ernest Young, para realizar el informe legal, el doctor Jorge Danoso Ordóñez, Colegio de Abogados de Lima 12447, para realizar el informe de hechos, la doctora Sherin Limas Calderón, con DNI 46155688, y en representación de la entidad para realizar el informe legal, la doctora Karen María Saturno Cabezudo, con Colegio de Abogados de Lima 52477. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. He finalizado. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra al representante del impugnante, Consorcio Falcón, Dalí y Otero SRL Estudio Rodríguez Sangobaldo, para que realice su informe legal por el espacio de 10 minutos. Adelante. Gracias, doctora. Con su venia, buen día con todos. Nuestro petitorio en cuanto a la apelación es que se declara nulidad de la no admisión de nuestra oferta, se revoca y deje sin efecto el otorgamiento de buena pro al adjudicatario, se nos otorgue la buena pro del concurso y la verificación de la nulidad del procedimiento. Así tenemos, doctora, en cuanto a los antecedentes, que el concurso público sobre el servicio de patrocinio en materia de derecho laboral, individual y colectivo desarrollado por Corpac, se tiene como acta de otorgamiento buena pro el otorgamiento buena pro a Ernest Young, que es el adjudicatario para la presente apelación. No se admite nuestra oferta de acuerdo al acta de admisión y evaluación y es en base a los siguientes argumentos. Se cuestiona la vigencia de poder que hemos presentado, se señala que no se indica en ella la facultad de presentar ofertas o propuestas o representar a la sociedad en tema de concursos públicos. Asimismo, señalan que el apoderado no tiene las facultades para poder cumplir con el tema de representación en concursos. En conclusión, el apoderado no tiene las facultades para poder presentarse a un concurso público. Fundamenta su no admisión en la opinión 128-2018, donde se determina que las facultades brindadas por el representante legal a un apoderado se aplican al presente caso. Pero este es un error que comete el comité, puesto que mi calidad de apoderado no es una delegación de representante o de gerente, sino que yo soy el representante legal de la empresa. Entonces, lo que es de aplicación es la opinión 55-2023, donde el representante legal, señala la opinión, es aquella persona que ejerce facultad de representar a otra en virtud de poderes que emanan directamente del mandato legal. Otra cuestión es la que establece la opinión anterior, es que el apoderado es una persona que tiene poderes en representación de un gerente o un representante. Y este no es el caso. Para el presente caso, yo soy el representante legal en base al mandato legal. ¿Y cuál es el mandato legal? El artículo 14 de la Ley General de Sociedades, que señala claramente que el gerente general o los administradores de la sociedad gozan de las facultades generales especiales de representación. Asimismo, el artículo 287 señala que los gerentes o los administradores gozan de las facultades generales y especiales
por solo mérito de su nombramiento. Entonces, que ha demostrado que Giorgio Falcón es gerente y socio administrador, que esta posición incluso ha sido acogida con un voto en discordia por un miembro del comité que es abogado, que lo que ha hecho es aplicar la norma, interpretar la norma que establece que cuando existe un gerente general debería de tener todas las facultades. Así tenemos el documento presentado, que es la vigencia de poder. Si analizamos claramente, en el documento dice cargo socio administrador, se señala designar como socio administrador a Giorgio Falcón. En el tercer punto subrayado también se clarifica sobre la facultad y dice, la administración de la sociedad estará encomendada a uno o más gerentes quienes representen en todos los asuntos relativos al objeto social. En el caso que se confiera la administración a uno o más de los socios, estos asumirán el nombre de socios administradores. Entonces, claramente, el mismo documento, no hay que recurrir a otro documento, señala que es gerente general y tiene las facultades como socio administrador el gerente general. Lo que corresponde, ya este caso es ampliamente debatido, hay bastante casuística en el tribunal, por citar solamente uno, el 2540-2004, señala claramente que cuando el representante legal es cuando el gerente tiene las facultades y atribuciones, tiene todos los poderes y las facultades de representar a la empresa, por lo tanto no hay cuestionamiento de las facultades que tendrían. Esto se aplica al presente caso porque la calidad que tengo yo como gerente está claramente establecida. Existe entonces un error de calificación por parte de la entidad, debiéndose entonces acoger este punto y admitirse nuestra oferta. En cuanto al segundo punto, que es lo referido a la descalificación por parte del adjudicatario, tenemos que las bases integradas señalan que se debe cumplir con la infraestructura estratégica. Y en cuanto a la infraestructura estratégica, se señala que debe de señalarse que cuenta con una oficina con el tema de acreditando propiedad, posesión y compromiso de compra-venta. Así tenemos que para ello el adjudicatario presenta una licencia de funcionamiento que no es documento idóneo para acreditar la infraestructura. Así ya ha sido desarrollado en la resolución 3258-2023 del tribunal. Existen, hemos verificado en nuestro escrito de apelación, que hay 3 empresas con la misma dirección, hay licencia de funcionamiento de la misma dirección, entonces esta no acredita la posesión como se establece en las bases integrales. La propiedad o compromiso de venta o alquiler no es acreditado, tampoco menos la disponibilidad, porque esto es acreditado con documentación contractual de un tercero que garantice la futura titularidad. La licencia de funcionamiento es de una declaración jurada de parte presentada ante el municipio y es otorgada automáticamente, como la norma establece claramente. Ahí citamos, la norma es la ley 28976 y el decreto supremo 2-2018 y 136-2020, que establece que para el otorgamiento de esta es simplemente en forma automática y se presenta una declaración jurada. Se pretende que con una constatación notarial acreditar la disponibilidad, no siendo documento idóneo. El documento es de fecha 22 de mayo del 2024. ¿Qué garantiza que la información proporcionada acredite la propiedad, la posesión o el compromiso de venta? No existe entonces ninguna acreditación que pueda establecerse que posterior a esta fecha, exista una disponibilidad, un compromiso, no existe. La constatación es una declaración jurada del postor, como se verifica en el propio documento, ha sido suscrito por el apoderado, que no representa un documento idóneo para la acreditación de infraestructura, conforme a la directiva 1/2019-OCE, que establece claramente que hay que evidenciarla de manera eficiente la disponibilidad de los bienes por parte del postor, para lo cual se exige la presentación de documentos ciertos y no declaraciones juradas como tenemos en el presente caso. Queda acreditado entonces, como verificamos aquí, la documentación que pide el TUPA es simplemente meras declaraciones juradas para lo que es los requisitos y aprobación automática de la licencia de funcionamiento. No se cumple entonces con documentación idónea para poder cumplir con el requisito de infraestructura. Existe entonces error del comité para poder otorgar la buena pro y no haberse verificado dicha documentación en forma correcta. En cuanto a los requisitos referidos al equipamiento estratégico,
También aquí se tiene que, para los bienes que solicita, se tiene que acreditar la propiedad, posesión, compromiso de compra, venta o alquiler, o otro que genere la disponibilidad del equipamiento. El postor no ha presentado ni propiedad, ni posesión, ni compromiso de compra-venta, ni otro que acredite la disponibilidad. No estamos ante propiedad ni posesión que se pueda garantizar la disponibilidad del bien, porque lo que presenta es una constatación notarial de la declaración jurada presentada por el adjudicatario. Si verificamos en cuanto al tema de disponibilidad, es uno de los atributos, como establece la norma, el artículo 923 de la propiedad de nuestro Código Civil. A raíz de esto, la doctrina señala a Arias Schreiber que es virtud del dueño y tiene la libertad de disposición tanto material como jurídica, pudiéndolos consumir, afectarlos, desmembrarlos, desprenderlos a título oneroso o gratuito. Lo usual es la transferencia de titularidad de un bien a través de compra-venta, permuta, donación. Sin embargo, nada impide que el dueño altere, deteriore o destruya el bien. La pregunta es, ¿lo que han presentado como bienes puede destruirlos, puede hacer uso de disponibilidad el adjudicatario? Vamos a verificar que no, pues que no se presentó ninguna propiedad ni un compromiso alguno. No estamos entonces ante propiedad ni posesión. ¿Se puede garantizar la disponibilidad del bien? La resolución 3498-2023 ha señalado claramente que la acreditación es un requisito de calificación que no puede ser a través de una carta de compromiso o declaración jurada. Debe de adjuntarse documentos que sustenten la existencia y disponibilidad. El fin de esta documentación es que se acredite y debe de tener una documentación fehaciente para poder acreditarla. Vemos entonces que Señor incluso... Falcón, Sí. le queda un minuto, por favor, para que vaya cerrando su exposición. Gracias. Vemos que no se cumplen entonces los requisitos con esta constancia, porque los elementos presentados como equipos, teléfonos y internet no corresponden a Ernst & Young, sino corresponden a los trabajadores que están dentro del cuadro que han señalado. Asimismo, en cuanto al tema de la experiencia de la especialidad, señala que debe de cumplir 2.298.000, no ha presentado los comprobantes para acreditar la trazabilidad. De las 52 facturas, verificamos claramente que solamente 33 de ellos tienen la trazabilidad. El resto de ellos no tiene, entonces solamente se acredita 1.700.000. En la propia oferta, como declaración asimilada, señala que los presentes abonos, y hace un listado, no tienen el compromiso de factura solamente por la factura que se adjunta, sino que correspondería a pago de otras facturas y estas no se pueden acreditar. Así tenemos que, por ejemplo, por citar una de ellas, el importe de facturación es de 128.000 y el monto depositado es 277.000. No se acredita entonces fehacientemente que tenga el sustento para poder determinarse que sí corresponde la trazabilidad. Así tenemos otro que el monto facturado es 452 y el monto depositado es 477. No existe entonces una trazabilidad. Aquí entonces el monto acreditado solamente es 1.700.000, el no acreditado es 1.900.000, por lo tanto no se puede llegar a la conclusión que los montos consignados corresponden a facturas realmente presentadas y que evidencia que la documentación presentada no acredita los requisitos que establece las bases integradas. Por lo tanto, el postor debería ser descalificado. Gracias, doctora. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado, Ernst & Young Consultores, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, para que realicen de manera conjunta por el espacio de 10 minutos su informe técnico y legal. Adelante, por favor. Gracias, muy amable, Presidenta. Muy buenos días a los presentes. Vamos a utilizar también diapositivas, si nos pueden confirmar que se puede visualizar, por favor. Se visualizan Sí, se puede correctamente. visualizar, ¿verdad? De acuerdo, gracias. La siguiente, por favor. Vamos a ver el tema muy puntual para reseñar lo que vamos a tratar. ¿De acuerdo? El tema, vamos a referirnos, en primer lugar, a afirmaciones especulativas del apelante, como acabamos de escuchar. 2, ¿por qué consideramos que es incongruente y lo que sostiene que deberían otorgar el abono pro no permitiría un trato igualitario entre postores? En tercer lugar, vamos a entrar al detalle porque es que lo que se nos imputa, de acuerdo, no es correcto, no es exacto y es tendencioso.
¿De acuerdo? Y finalmente, en esa lógica, acreditar por qué es que nuestra propuesta sí cumple con los requisitos. En primer lugar, ¿de acuerdo? Sobre las afirmaciones especulativas de parte del apelante. ¿En qué argumento se basa la apelación? En este caso, como hemos escuchado, en dos aspectos. Uno, cuestiones de derecho, que están vinculadas más bien a lo que le imputa al comité, que es la omisión en su poder de contener una facultad expresa y específica para presentar ofertas, un tema que vamos a tratar, pero también unas cuestiones de fondo, que son afirmaciones meramente especulativas y sin sustento alguno, aludiendo a presuntos hechos irregulares que nosotros negamos categóricamente en nuestra calidad de empresa auditora. Se pretende inducir error a este tribunal al señalar que en la dirección de nuestra oficina operan más empresas, indicando como que nosotros no operamos ahí. Sin embargo, la ficha RUT que estamos presentando aquí también en esta diapositiva demuestra que SUNAT existen estas empresas, sí, pero omite reconocer que EY también reporta a la misma dirección como su oficina en SUNAT, como se puede ver en la diapositiva. Por tanto, se trata de otra afirmación tendenciosa por parte de la entidad apelante. Como se puede visualizar, además de las fotos, está claramente expresado que es el local de EY, como se conoce desde hace mucho tiempo, además, públicamente y no solo mediante los documentos que estamos exhibiendo y presentando. Siguiente, por favor. De acuerdo, se nos imputa una serie de cuestiones bastante graves y sin prueba objetiva. Se nos señala además que supuestos hechos irregulares con bastante ligereza que nuestra firma, en todo caso, está evaluando la posibilidad de tomar las acciones legales que correspondan. Se nos dice, por ejemplo, en la apelación que nosotros en la propuesta habríamos alterado el contenido de la cancelación de facturas. Y lo dice, y aquí lo estamos señalando en la diapositiva. Estos temas va a ser desarrollado más adelante. Vamos a, como ya se ha dicho por escrito, y se va a indicar además también, ¿por qué es que no es cierto? Nosotros queremos resaltar que formamos parte de una red de más de 110 años en el mercado internacional dedicado a auditoría, consultoría, asesoría fiscal, entre otros. No, mal podemos nosotros, ¿verdad?, tolerar que se nos diga que estamos cometiendo hechos irregulares, alterando el contenido de cancelación de facturas, etcétera. Ese tema lo vamos a desarrollar con mayor detalle dentro de un momento, a continuación en la exposición. Pero un tema central muy importante es que consideramos que el petitorio del apelante es incongruente, porque no permite el trato igualitario entre los postores. ¿Por qué razón? Podemos ver acá los petitorios. Cuestionan la no admisión por el tema de poderes, nos cuestionan a nosotros la nulidad de la buena pro, solicitan se revoque y que sin efecto, y dicen que una vez admitida la oferta se le otorgue la buena pro. Y esto consideramos, de acuerdo, ¿no?, que es absolutamente equivocado, irregular, que esto no es materia de competencia en buena cuenta en este procedimiento de apelación. En la siguiente, la oferta del apelante, como se puede ver claramente del acta, no superó más bien la etapa de admisibilidad y en consecuencia no entró en la etapa de evaluación y calificación. Queda clarísimo en los cuadros. No corresponde, pues, al tribunal adjudicar de forma directa la buena pro si supuestamente existía un vicio de nulidad. En el supuesto que lo existiera, en todo caso, lo que corresponde es que se retrotraiga el procedimiento a la etapa de admisibilidad de ofertas para que sean debidamente evaluadas. Dejamos nota que otro postor también fue descalificado también por la omisión de un poder que tuviera facultad expresa y específica, no solamente el apelante. Por tanto, no se puede pues afirmar que el apelante se encuentra en mejor opción y por tanto más bien debería otorgarse de la buena pro. Corresponde al respectivo comité especial determinar si la oferta del apelante cumple o no con los requisitos mínimos y todavía poder realizar la correspondiente evaluación. Conforme a la ley de contrataciones que se indica, cuando no sea posible la conservación del acto, tiene que retrotraerse. Y en este caso no se ha verificado si esa oferta cumple con los requisitos mínimos de las bases del procedimiento de selección, que tendría que ser evaluado por el comité. Sobre el tema de la admisión en el poder de la facultad expresa y específica, de acuerdo, ya se ha señalado por parte del comité que conforme al principio de literalidad en registros públicos, las facultades deben ser expresas, conforme lo señala el artículo 2011 del Código Civil. Esto, como bien se dice, no fue aplicado solamente al apelante, fue aplicado también a otros postores, como fue el caso del estudio Osterling. Tengamos en cuenta que se trataba de dos casos donde se empleó el mismo concepto, y en este caso se empleó el concepto de literalidad. La siguiente, por favor. Por tanto, nos interesa poder ahora sí entrar, y cedo la palabra a la doctora
Sherin, que pueda tratar acerca de por qué es que la oferta presentada por nosotros sí cumple con los requisitos establecidos en las bases integradas. Sí. Bueno, ya hemos escuchado al apelante y, en resumidas cuentas, además de sus afirmaciones especulativas, quiere negar lo innegable, porque plantea tres situaciones, perdón. Supuestamente, no se tiene certeza de que Iguay cuente con una oficina en Lima para el servicio. También dice el apelante, supuestamente no se acredita que los celulares del personal de la propuesta de Iguay tengan disponibilidad para el servicio. Y finalmente dice, supuestamente los depósitos presentados por Iguay no consta la trazabilidad, señala el apelante, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ver a través de estos tres grandes conceptos, cómo es que está negando lo innegable? Y es que la realidad de los hechos es que Iguay cuenta con oficinas, vamos a ver cómo lo hemos acreditado, y también quiere negar, y vamos a decirlo entre paréntesis, ningunear lo que implica una constatación notarial, que es un acto notarial de un notario público que además tiene autorización del Estado para poder dar fe de las cosas ciertas que ven en ese momento que hace la constatación notarial. Y además quiere negar la validez de una constancia emitida por una empresa como es Bacus, ¿no? Que además de todo lo que hemos presentado, la constancia emitida por una empresa Bacus que acredita toda la experiencia y por todo el monto, y además superamos el monto. Veamos el detalle. Vemos cómo las bases siempre hablaron, el apelante no termina de leer toda la acreditación de las bases y se queda hasta compraventa o alquiler. Se tiene que probar la titularidad. Pero no, porque las bases también decían que se acredite la disponibilidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos acreditado la disponibilidad no solo con la licencia de funcionamiento, que además da fe que operamos ahí y que además no es una licencia de hoy en día, es una licencia que data incluso desde el 2018. Entonces, además de eso, también hemos presentado el acta notarial donde la notaria pública asevera que se constituyó en las instalaciones donde opera la empresa Iguay. Y verifiqué que Iguay cuenta con una oficina ubicada en la avenida Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Y además, en su argumento de, oye, pero mira, aquí hay dos empresas más que tienen en fecha RUC la misma dirección. Entonces, bajo la misma lógica, debería también aplicar que nuestra ficha RUC también figura esta dirección, pero no basta para el apelante, ¿no? Respecto a lo segundo, no, los celulares no acredita titularidad y se metieron a Ocitel a ver de quién era la titularidad, pero cuando las bases claramente señalen o cualquier otro documento que acredite la disponibilidad de los equipos, ¿no? Entonces, para esto, el acta notarial es claro que señala que además la notaria tomó nota de todos del personal que estaba dentro de la oferta con los DNIs y les hizo la pregunta y efectivamente son herramientas que ellos declararon para disponibilidad del trabajo de Iguay y por ende de nuestra oferta. Y finalmente, ¿qué es lo más grave y que insisto en que vamos a seguir evaluando las probabilidades de ir a la vía penal? Porque aseveran que no se habría presentado, no coincide, pero ya le hemos señalado, hay una constancia de prestación donde además se declara que se ha facturado por 3,5 millones, ¿no? Además, las facturas, como pueden ver en esta lámina, que nos hemos tomado el detalle de ver cada factura y cómo esta es trazable con los depósitos para que el tribunal tenga la tranquilidad de ver que además si son especulativas, son injuriantes esas afirmaciones. Y finalmente, respecto a unos depósitos que efectivamente son mayores, lo hemos aclarado desde la oferta, no en este escrito de descargo, sino desde la oferta, indicando que estos son abonos porque Bacus tiene más que un servicio, más que el servicio que usamos para acreditar nuestra experiencia, tenemos más servicios con Bacus y es justamente que ellos a través de sus depósitos pagaban este servicio y los demás, y lo aclaramos en la oferta y está el número de folio para tranquilidad del tribunal. Sí, y además, se ha facturado para que pueda ir terminando. Muchas gracias. Y bueno, y acá la constancia de prestación del servicio, que además no solamente hemos presentado facturas, hemos presentado constancia de depósito, constancia de detracción y sobre todo una constancia de prestación de servicio por el íntegro, donde aclaramos que los pagos están antes detallados, son por el servicio de un mismo contrato, que es el que fuimos
que fue utilizado para justamente acreditar la experiencia en este proceso de selección donde fuimos adjudicados. Finalmente, nuestro petitorio es que se declare infundado en todos los extremos la apelación presentada por el consorcio. Muchas gracias. Bien, gracias. Se Voy a otorga el dejar uso de la palabra a la representante de la entidad, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac S.A. También Buenas por el tardes con espacio de todos. 10 minutos para que realice informe legal. Adelante. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Bueno, primero, señora presidenta, respecto al primer punto cuestionado por el apelante, esto es por requiriendo la nulidad de la no admisión de su oferta. Debemos señalar que el apelante, cuando presentó la vigencia de poder adjunto a su oferta, se advierte, y de forma literal lo leo: la administración de la sociedad estará encomendada a uno o más gerentes, quienes la representarán en todos los asuntos relativos a su objeto social. En el caso que se confiera a la administración o a uno o más socios, estos asumirán el nombre de socios administradores. De la lectura puedo colegir de que no solo está conformado por los socios administradores, sino también por gerentes. Por lo tanto, no puedo darle igualdad en que están en la misma condición, tanto un gerente como un socio administrador. Por otro lado, si bien cuando presentaron la vigencia de poder, de la lectura no se advierte que ellos tenían poder o facultades para presentar ofertas. No obstante, se advierte que para el escrito de apelación ya ese aspecto había sido subsanado, obvio, de forma posterior, porque cuando se ha presentado el escrito de apelación se advierte de que la vigencia de poder sí data esta facultad. Sin embargo, ahí debió de haber habido un actuar diligente por parte del postor, participante, apelante en este caso, un actuar diligente de que a la hora de presentar su oferta sí obraban estas facultades, ¿no? Como lo han presentado en el escrito de apelación de forma posterior. También cabe recalcar que no se le podía pedir la subsanación porque en un extremo de su escrito de apelación han señalado ello, de que por qué no se le pidió la subsanación, pero de la lectura de la vigencia de poder no se podía advertir de que faltaba algún extremo, más aún porque constaba de 4 folios que estaban completos, que inclusive culminaba con la firma y sello del registrador, de lo que no se podía advertir si faltaba o no algún párrafo. Entonces, en ese extremo sí consideramos de que dichos socios administradores no contaban con estas facultades para presentar la oferta en el marco del procedimiento de selección. No obstante, sí, este aspecto se deja a criterio del tribunal. Con respecto a los otros puntos, que es la experiencia del ganador de la Buena Pro, sí cedo el uso de la palabra a la señora Yesabel, que es miembro del comité y que también está personada, por favor. Señora Saturno, en el acta no aparece apersonada la señora Isabel que comenta. Secretaría, Eh, ¿me pueden confirmar si se acreditó? sí, porque me pidieron que lo mandara por correo, porque tenía problemas con el sistema. Doctora, sí se llegó a acreditar, solo que en mesa de parte se presentó un problema, pero sí se llegó a acreditar.
Bien. Señora Saturno, me indica el personal de secretaría que al momento de realizar la acreditación se consultó quién realizaría el uso de la palabra, indicando por parte de la entidad que solo su persona realizaría el uso de la palabra, por lo cual no se acreditó para esta audiencia a la persona indicada hace unos minutos. Le pediría que continúe con la exposición de lo que quede pendiente del tiempo otorgado. Ya, muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, respecto a que se declare la nulidad del otorgamiento de la Buena Pro y se descalifique en todo caso la oferta del postor Ernst Jung, debemos señalar de que el comité hizo una evaluación integral a los documentos presentados. Dentro de ello, a esta acta notarial donde evidentemente o donde se evidenciaba de que tanto el equipo estratégico y el equipo móvil le pertenecía al ganador de la Buena Pro. Por lo tanto, este punto ha sido evaluado por el comité, no teniendo mayor incidencia o no teniendo mayor cuestionamiento, más aún si se adjuntó un acta notarial, ¿no? Con respecto a ese punto, con respecto a la experiencia del postor, que entiendo que también se ha cuestionado el tema de los contratos y de las facturas, se evidenció de que se ha hecho una sumatoria detallada y desagregada de cada una de las facturas presentadas por el postor, evidenciando cumplir con la experiencia requerida en las bases integradas. Por lo que consideramos que todos los extremos de la apelación deben de ser desestimados. Eso sería todo, señora presidenta. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra al representante del impugnante por 3 minutos para que realice su réplica. Adelante, por favor. Gracias, doctora. En relación al criterio que utiliza el adjudicatario referido a lo que es la disponibilidad, yo me quiero referir a la jurisprudencia del propio tribunal. Existe un error, no estamos afirmando de que no cumple el servicio, que no cumpla con los bienes, que no tenga la dirección. El problema es que no lo ha acreditado dentro del procedimiento. Ese es el tema, que hay unas reglas que tiene que acreditarlo bajo las bases integradas y esto no se ha cumplido. La disponibilidad ya ha sido desarrollada en la resolución 954-2024, en la resolución 804-2024, donde aparte de los elementos de propiedad, posesión, también se habla de disponibilidad y dice cómo se acredita el tema de disponibilidad. El tema de disponibilidad se acredita señalando que yo voy a tener un compromiso posterior de venta, de alquiler, de como futuro propietario. Esto no se ha hecho. No hay un documento que se acredite con ello. Entonces, se está yendo en contra de la propia jurisprudencia del propio tribunal. Una pregunta, yo como propietario, ¿puedo irrogarme que tengo el atributo de disposición de los bienes? Los bienes se han demostrado que los teléfonos no son de propiedad de Ernest Young, son de los trabajadores. La pregunta es, ¿quién tiene que acreditar los requisitos? ¿El ofertante, el adjudicatario o los miembros del equipo? Los miembros del equipo no tienen, o se está yendo en consorcio con los miembros del equipo. No, lo que se tiene que acreditar es postor, no los miembros del equipo. En cuanto al tema de la acreditación de los montos, solamente hay 2 formas de acreditar la experiencia del postor. Uno es la constancia con el contrato, no hay más. La otra opción, el comprobante más su comprobación en el depósito. Son esos 2, no puedo mezclar ambas. Entonces, lo que ha hecho es, nuestra apelación, en el principio, se ha verificado el primer supuesto, no se cumple. En el segundo supuesto, ¿se cumple o no se cumple? Solo se cumple en un grupo, en el otro grupo no. ¿Por qué? Cito nuevamente la jurisprudencia, yo me cito en la jurisprudencia. ¿Qué dice? Se debe acreditar la cancelación documental y fehaciente. Resolución 988-2024, resolución 2612-2023, resolución 1107-2024. Son los casos idénticos, donde presentan facturas, pero la acreditación del abono son de montos mayores o de montos menores. La pregunta es lo mismo. No se niega que hayan prestado el servicio. La pregunta es, ¿se ha acreditado conforme establecen las bases integradas? No. Ese es el inconveniente que existe en cuanto al postor. El comité ha cometido el error de no verificar
los procedimientos que existen en cuanto a las bases integradas y la jurisprudencia. Acreditar solamente constancia con su contrato. Y la otra forma es la factura con su acreditación de depósito. Estos dos no se cumplen en todos. No cumpliéndose, y la jurisprudencia claramente ha señalado, si son montos mayores, así sea por un sol, no corresponderían entonces su aplicación. Gracias, doctor. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado para que puedan realizar su dúplica también por el espacio de 3 minutos. Adelante, por favor. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Dos temas bien puntuales, tres con los que va a señalar mi colega Jorge Danos. Respecto a la jurisprudencia a la que hace alusión el apelante, debemos de ser claros, es una resolución que es la 3258, donde claramente el apelante pretende crear un criterio que no es tal, porque lo que se señala en esta resolución únicamente es la licencia de funcionamiento no era exigible en ese proceso. Por lo tanto, no era exigible para acreditar propiedad. Entonces, lo que está pretendiendo hacer el apelante es aplicar un criterio en una resolución donde se evalúan hechos totalmente diferentes a esta situación, donde le guste o no le guste a todo el mundo, las bases establecen como requisito, pueden acreditar la propiedad o la disponibilidad, ¿no? Respecto a lo segundo, la jurisprudencia habla de documentación fehaciente que acredite que la trazabilidad. Entonces, ¿de qué otra forma podrían acreditar los postores la trazabilidad si no es con mi contrato que suscribí con la empresa Bacus, que además es una empresa importante del mercado y seria? Lo segundo, los depósitos de pago, las facturas y la detracción. Entonces, no hay otra forma de hacer la trazabilidad que pretende el apelante exigir. Le doy la pase a... Sí, muy puntual dos aspectos, ¿no? Uno, respecto a esto último que se nos cuestiona, más allá de lo inexacto, en buena cuenta, ¿verdad?, de las afirmaciones, se pierde lo siguiente: las bases establecen ciertos documentos, se dice, y cualquier otro que acredite la disponibilidad. Y eso responde, obviamente, a un fin público, que es que el postor cuente con la disponibilidad de los medios para prestar el servicio. Y nada de esto ha sido objetado a través de los documentos que hemos presentado como carta notarial, constancia del cliente, etcétera, etcétera. Por tanto, estas, vamos a decir así, interpretaciones circunscritas, cerradas, que le hacen, no atienden pues precisamente a cuál es el objetivo de que las bases señalen que se requieren ciertos documentos que acrediten disponibilidad. Eso se cumple, tanto porque es un documento abierto, permitido por las bases, como la disponibilidad con los documentos que estamos presentando. Y por último, simplemente insistir en algo que el apelante no ha vuelto, que es lo incongruente de su petitorio, cuando señala que en el supuesto que sea aceptada su alegación sobre la extensión de sus poderes, se le otorgue la buena pro. Aquello no corresponde, conforme al marco legal, en el supuesto que pudiera accederse en todo caso a esa pretensión del apelante, tendría que declararse la nulidad y retrotraer y poder evaluarse precisamente su oferta, que es lo que está pretendiendo efectuarse en este caso. Es cuanto queríamos señalar. Muchas gracias. Bien, gracias. Se consulta a la entidad si desea ampliar los argumentos señalados. Tiene también 3 minutos. Adelante. Solo para agregar, señora presidenta, el apelante se ciñe solo el término propiedad. Sin embargo, si nos vamos a las bases integradas, equipamiento estratégico, tal como lo ha dicho el ganador de la Buena Pro, efectivamente, también te habla de propiedad, posesión, el compromiso de compra-venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad. Y efectivamente, estos documentos han sido acreditados por el ganador de la Buena Pro y han sido evaluados por el comité. Es por ello de que han cumplido con esta capacidad técnica y profesional. Bien, gracias. Habiendo culminado, vamos a iniciar con las preguntas que tengan a bien los integrantes de la sala de formular. En ese sentido, consulto al doctor Daniel Ramos si tiene preguntas que formular.
Sí, muy buenas tardes. Sí, así es. En principio, para la representante de la entidad, una consulta, doctora Saturno. En principio, quisiera entender, en su exposición no llegué a comprender muy bien algo que mencionó en su primera intervención respecto a la documentación que había presentado el impugnante sobre la acreditación de su representación. Entendí que con la revisión de los documentos que ha presentado en su impugnación, sí considera que acredita la representación o entendí mal. Si me pudiera aclarar ese punto, por favor. No. Cuando presentó en su oferta, la vigencia de poder que presentó en su oferta, que es distinta a la que se ha presentado en el escrito de apelación, no obra esta facultad de presentar ofertas. No cuenta con esta facultad. Ok, entiendo. Ok, muchas gracias. De igual manera, una consulta para el doctor Falcón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. En este caso, le quisiera consultar sobre su representada. ¿Qué órganos de administración cuenta? O contaba, al menos a la fecha de presentación de las ofertas. ¿Tiene administradores? Hemos visto gerentes. Es cierto, el gerente es el socio administrador, como se establece ahí. Ahora, en razón a lo que le señala la otra parte, nosotros en Truquito Operación hemos dicho, si es que nos hubieran pedido la observación o la subsanación, Perdón. Ahorita vamos a- podemos entrar un momento allí. Sí, quiero aclarar primero algún punto, por favor. A ver. Entonces, en su representada, al momento de la presentación de las ofertas, solamente tiene socios administradores, no sí, tiene gerentes, no hay gerentes, no hay gerentes como tal. no. Ok, comprendo. Eh, ok, muchas gracias. Finalmente, para los representantes del tercero administrado, sobre este punto que tendrían que decir, consideran porque su contraparte lo que ha citado es, ¿no?, la Ley General de Sociedades, ha citado el artículo 287 como parte de su recurso, ¿no?, e indica que la administración de la sociedad pues es responsabilidad de uno o más gerentes, ¿no?, o en todo caso administradores, como se le llaman, o lo señala llamar, y que por tanto tendría todas las representaciones, mejor dicho, todas las facultades que derivan de la propia ley. Sobre ello, ¿cuál sería la oposición, por favor? Sí, muchas gracias. Ujú. Conforme hemos señalado, nosotros resaltamos lo que ha establecido el comité acerca del principio de literalidad, en buena cuenta que rigen en el tema de poderes, pero llamamos la atención a algo más, que en este caso lo aplicó de manera coherente, en buena cuenta el comité, porque lo aplicó a más de un postor, no solamente al postor apelante, lo aplicó a más de un postor en este caso también, para efectos de no calificar favorablemente la admisión a la oferta de otros postores. Eso es lo que... Señor, Y si me permite también Sí, claro. agregar que también la estructura de Iguay tiene un socio administrador y efectivamente en nuestros poderes sí consta la textualidad que exige la norma. Entonces, a ver, voy a hacer ese audio para efectos de que no haya un rebote. Ya lo silencié, no se preocupen. Entonces, lo que entiendo es que de su parte no desconocen la calidad, digamos, de representante legal de este socio administrador, sino lo que estarían discutiendo es la formalidad respecto del documento que se ha presentado, que sobre su literalidad no tiene esta facultad expresa, aun cuando sí reconocen que es por decir de alguna manera, el gerente del impugnante. ¿Es así? sí. Nosotros en nuestro escrito contestando la apelación del doctor hemos señalado lo que ha establecido el comité. En buena cuenta, ¿verdad? Hemos señalado que sabemos el argumento que utiliza el comité, el principio de literalidad. Sabemos que en la práctica cotidiana, entendemos, en materia de procedimientos de selección, se tiende a solicitar la literalidad en buena cuenta de los poderes para presentar propuestas en procedimientos de selección. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros más bien, no es que no estamos de acuerdo con el comité, sino más bien, podríamos decirle en síntesis, sí estamos de acuerdo con el criterio que ha utilizado el comité en este caso. Sin embargo, nos ha preocupado mucho más las otras afirmaciones y por eso nos hemos explayado más en esas afirmaciones que consideramos son muy preocupantes a nosotros en nuestra calidad de empresa auditora.
No sé si con eso le contestamos, doctor. Sí, te voy a silenciar su audio. Ya, muchas gracias. Sí, en realidad me queda clara la posición que están mencionando, sino que me queda la duda porque, a ver, su contraparte parte de un supuesto, ¿no? Que es el representante legal como tal, en atención de que la propia norma, sus facultades derivan de la ley. Entonces, y eso es lo primero que quisiera entender. Entiendo la posición de que la literalidad no se ha seguido, y eso es parte de la que este colegiado va a verificar. Pero antes que eso, ¿no? Digamos, ¿rechazan ustedes en aplicación de la Ley General de Sociedades la representación legal de esta persona, como en atención al mandato legal de los artículos 287 de la Ley General de Sociedades? O sea, eso es lo que quisiera entender, que me digan, no, este señor no es un aplicado, ¿no? O es realidad si es el gerente. Y claro, y pues será materia de análisis, obviamente, también el tema de la literalidad, pero eso quisiera que lo tengan un poco, que nos pudieran explicar, por favor. Sí, doctor. Nosotros no hemos desarrollado, como le comentaba, mayormente en nuestro escrito, más allá de la argumentación que ha señalado el comité, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, porque sabemos que en la práctica, como comentamos hace un momento, se exige así. Nosotros somos conscientes que en el día a día de la evaluación por parte de los comités se exige esa literalidad. Entendemos que en garantía, en buena cuenta del Estado, para que mañana no tenga algún tipo de controversia. Por tanto, más allá de que nosotros no hayamos desarrollado, porque esto lo ha señalado el comité, nosotros, sin embargo, sí estaríamos de acuerdo, si es así, de acuerdo con lo que ha establecido el comité en este caso, descalificando la oferta del otro postor, en este caso del apelante. No sé si con eso le contestamos, doctor. Ok, no, comprendo. Ahora, bueno, quisiera entender, bueno, hay un requisito de calificación del equipamiento estratégico. Se ha pedido computadoras, acceso telefónico fijo, escáner, impresora, internet, correo electrónico, como sistema móvil o sea, tiene un celular para cada abogado integrante del equipo. ¿Cómo han acreditado? Entiendo que hay cuestionamientos sobre estos puntos. Y el cuestionamiento, entiendo, uno es sobre los abogados que han presentado sus teléfonos, dice, personales, entendería, ¿no? ¿Se pudiera explayar un poco sobre este punto, por favor? Sí, claro. Claro, estimado doctor. Nosotros en la oferta, ustedes van a poder ver detalladamente, principalmente en las bases, cómo se tenía que acreditar. La acreditación de la disponibilidad de los instrumentos de la infraestructura para los servidores. Se imaginará usted que es una infraestructura puntual de computadoras y precisamente la que plantea el apelante de los celulares, ¿no? Entonces, consideramos que la forma más pertinente de acreditar la disponibilidad es a través de una constatación notarial. Todos se preguntarán por qué. Porque el notario público tiene, por poderes de la ley, vamos a decirlo en la insistencia del apelante, por mandato legal, tiene la autoridad de dar fe de un hecho, de un acto, ¿no? Entonces, el notario no es una persona, como ha señalado la apelante, una declaración jurada, y que el notario está ahí como de adorno navideño, ¿no? No, el notario público tiene una función dentro de nuestra estructura jurídica, y es dar fe de que esos instrumentos, esa infraestructura, está a disponibilidad para la oferta, porque fue por eso que presentamos una constatación notarial. No sé si con eso le he contestado su pregunta. Creo que está en mute. Sí, sí, perdón. Sí, con ello he contestado. Una última pregunta para el doctor Falcón. Doctor Falcón, ¿cómo se podría acreditar la posesión de estos equipos personales, equipos y demás, independientemente de la forma que ha empleado acá su contraparte? ¿Cómo considera usted que podría acreditarse? Porque la norma permite, o las bases estándar permite acreditar posesión, disponibilidad, compromiso de beca de compra, compromiso de arrendamiento. La posesión es uno de estos
una de estas formas. ¿Cómo debería acreditarse la posesión? Sí, doctor. Como lo hemos hecho nosotros y lo ha hecho el otro postor, como se ha verificado en la oferta, y como también en varios procesos nosotros lo hemos hecho, nos hemos equivocado y hemos asumido cómo debe ser, presentando los contratos relacionados a los bienes, los contratos de, por ejemplo, de teléfono, lo que se paga mensualmente. Ahí se pone ahí cuáles son la lista de los celulares o cuántos celulares tiene. También el contrato de Internet, es simplemente una factura de Internet donde dice que está a nombre del postor. El tema también del tema del electrónico, de la cuenta electrónica, que debe tener cuenta, también hay una cuenta referida al hosting que se presenta. ¿Lo han presentado otros postores? Sí, lo han presentado, ¿no? Habría una desigualdad ahí en tema de propiedad. Conforme. Muchas gracias por sus respuestas a todos los participantes. No tengo más preguntas que realizar, señora presidenta. Bien, gracias. Consulto al doctor Marlon Arana si tiene preguntas que formular. Buenas tardes con todos. No voy a formular consultas, gracias. Gracias. De mi parte quisiera formular consultas, en primer lugar a los representantes del tercero administrado. En su exposición, señora Limas, indicó que respecto a la experiencia del postor, que es uno de los puntos que cuestiona el impugnante, que se había determinado en la oferta de manera clara cuál era el monto exacto de la facturación. ¿Nos podría informar qué documentos presentaron para acreditar la experiencia? Sí, claro que sí. No sé si me permite proyectar para que sea mucho más claro. Le pediría que sea de manera Ahora, natural, porque ya he tenido oportunidad de ponerlo en diapositivas. no hay ningún problema, estimada presidenta. Lo que ha presentado Iguay, como le señalaba, es lo que pide las bases, pero además, como bien ha señalado el apelante, la jurisprudencia, ¿no? Que es documentos fehacientes que permitan verificar si todo esto corresponde al mismo servicio. Entonces, como ustedes han podido ver nuestras láminas, nosotros hemos sido muy gráficos en señalar que la trazabilidad que corresponde se ha acreditado con las constancias de depósito, con las facturas vinculadas al servicio y también con la constancia del servicio acreditado en la experiencia del postor. Y todas estas, para evitar justamente este tipo de apelaciones, es que todas estas corresponden a un único servicio, a un único contrato, por 3 millones, ¿no? Entonces, Y no solamente con 3 millones han se acredita. presentado, por favor, me gustaría que fuéramos más concisos. Entonces, han presentado una constancia de prestación de servicios y facturas. Facturas y depósitos de pago y también constancias de detracción de cada factura. Y facturas, todo el detalle de las facturas, ¿no? Y además, todo esto suma más de 3.5 millones, ¿no? Y como ya han escuchado al apelante, el apelante señalaba que las bases pedían 2 millones. Entonces, incluso sobrepasamos. Solamente que los depósitos eran mayores. Entonces, el apelante dice, oye, pero acá son mayores, no coinciden. Pero como ya lo habíamos explicado en los folios 202 y 203 de nuestra oferta, los que no coinciden en menos, coinciden en más. ¿Y por qué? Porque Bacus, cuando deposita, junta facturas y deposita por el todo, ¿no? Entonces, la trazabilidad, no podemos nosotros cambiar la constancia de depósito y decir, oye, esta factura de esta y esta factura de la otra. Entonces, lo que hemos hecho es precisar. Este grupo de facturas tienen montos superiores porque incluyen servicios diferentes a este contrato. Pero justamente para evitar estos problemas, presentamos también la constancia de prestación del servicio de Bacus, donde indica todas estas facturas son por el monto de 3 millones y corresponden a un único contrato que es el que fue objeto de nuestra acreditación para el postor, ¿no? No sé si con eso ha contestado su pregunta. Gracias, me queda clara su posición. Sí. Quisiera formular una consulta a la representante de la entidad, señora Saturno.
Señora Saturno, en relación al requisito de calificación equipamiento estratégico, en las bases se observa que hay un listado de equipos, ¿no? Advierto que son 6 computadoras y además se solicitan acceso telefónico, escáner, impresora, internet, correo electrónico propio y un sistema móvil de comunicación para cada abogado. Este equipamiento estratégico, ¿cómo debía acreditarse o cómo debía ser acreditado por los postores? Consideramos que podría haber sido acreditado con una declaración jurada, efectivamente legalizada ante notario, donde se evidencie que su personal su personal clave iba a tener estos bienes o este equipamiento estratégico. ¿Y esta forma de acreditación se encuentra recogida en las bases estándar? ¿Es así como se lo establecen las bases estándar para el caso de equipamiento estratégico? ¿Así es como debe Lo que pasa es que en las acreditarse? bases están, ¿perdón? ¿Es la forma en que debe acreditarse este tipo de requisito de calificación según lo establecido en las bases estándar con declaración No. jurada? En el caso del ganador de la buena pro lo acreditó a través de un acta notarial. Estamos A través hablando de del ese, equipamiento estratégico, ¿verdad? sí, Había entendido que el acta notarial se había presentado para la infraestructura, que es el local. sí, efectivamente. Para la infraestructura fue y para el equipamiento, para ambos. Para ambos requisitos. Ujú. Ah, bien. Entonces la entidad consideró que la forma de acreditación de estos 2 requisitos de calificación podía ser a través de declaración jurada, A través del acta notarial. de acta notarial. Bien, ok, me queda clara su posición. De mi parte no tengo más preguntas que formular, con lo cual damos por culminada la presente audiencia, agradeciendo a todos y todas por su participación. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctores. Hasta luego. Gracias, muy Gracias, buenas buenas tardes. tardes. Saludos a los presentes. Hasta luego.